Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a comenzar de a poco un nuevo tag sobre una estructura de datos denominada árbol binario de búsqueda, una estructura dinámica, ¿sí? Cuyo tratamiento es a través del acceso dinámico de memoria. Bien, ¿qué es un árbol? La estructura de datos árbol a nivel lógico la vamos a ver si observamos estas imágenes, ¿sí? Todas, bueno, este es un árbol físico, un árbol biológico, ¿sí? Respecto del vegetal. Este es un árbol de carpetas, ¿sí? Directorio, una estructura de almacenamiento en el disco. Y este es un árbol de un organigrama de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, cada una de estas imágenes representan objetos distintos, pero todos tienen un aspecto de jerarquía, ¿sí? Es un aspecto común que, bueno, emula un árbol. Eh, es una estructura de datos en forma jerárquica o de niveles. Bueno, ustedes verán, aquí tenemos niveles de carpeta donde tiene una jerarquía, esto tiene una jerarquía y tiene una relación de subordinación, los elementos, ¿sí? Y puede existir una relación de uno, ¿sí? De uno a muchos, ¿sí? Bien, o sea, fíjense que acá tenemos de 1 a 1, pero aquí tenemos, por ejemplo, de 1 y tenemos muchos subordinados. En este caso tenemos también una carpeta y dentro de una misma carpeta podemos tener muchas subcarpetas, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, el tronco y luego la ramificación y a su vez las ramas tienen otras ramas, ¿sí? Más pequeñas, así, y que culminan en una hoja. Bien, vamos a ir despacio con este concepto porque es una estructura de datos muy útil, que ustedes a medida que la van usando van a ir encontrando sus beneficios. Bien, lo que primero que vamos a trabajar es la terminología de árbol usada en la estructura de datos árbol, porque es muy distinto, ¿sí?, de las demás estructuras de datos que ustedes han ido viendo hasta ahora, ¿sí? El concepto de nodo es el que lo estamos viendo aquí, ¿sí? La palabra nodo, el concepto de nodo, ese ya lo tienen ustedes. Pero luego existen otras terminologías nuevas que vamos a explicar de qué se trata cada una. Bien, decimos, nodo raíz es el primer elemento de un árbol. No tiene ascendiente, o sea, no desciende de nadie, ¿sí? Es el primer nodo del árbol, el primer elemento. El nodo padre es aquel nodo que por lo menos tiene un hijo, ¿sí? Un nodo hijo. Y el hijo es el descendiente de un nodo. El nodo hoja es todo aquel nodo que ya no tiene descendientes, o sea, son nodos que no tienen hijos, ¿sí? Los nodos hermanos son aquellos nodos que son hijos del mismo padre, ¿sí? O sea, tienen un mismo padre, y rama es la relación que conecta a un nodo padre con un nodo hijo, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de ahora vamos a usar todos estos términos con estos significados. Ancestro. Bien, ¿qué es un ancestro? Es el nodo padre de un nodo, ¿sí? O sea, el padre de un nodo o padre de algún nodo ancestro, ¿sí? O sea, nosotros sabemos nuestros ancestros que son los abuelos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, ¿sí?, los tatarabuelos. Entonces,
Lo mismo sucede en un árbol, ¿sí? Si tenemos un nodo que es padre de otro nodo y a su vez ese nodo tiene un hijo, también ese nodo es ancestro del hijo de su hijo, ¿sí? Bien, lo mismo con descendiente, es un hijo de un nodo, ¿sí? O hijo de otro descendiente de ese nodo, ¿sí? Subárbol es un conjunto de descendientes de un nodo por una de las ramas. ¿Mm? Bien, el nivel de un nodo es la distancia que hay desde la raíz, ¿sí? O sea, la distancia que tiene ese nodo a la raíz. La raíz se dice que está en el nivel 0. ¿Mm? Y el grado de un nodo es el número de hijos que tiene. ¿Mm? Fíjense que esto es distinto. Nivel de un nodo, ¿sí? ¿Qué distancia tiene ese nodo a la raíz? Y a partir de la raíz se cuenta como nivel 0, ¿sí? Bien. Y el grado de un nodo es la cantidad de hijos, o sea, el número de hijos que tiene. Bien, ya vamos a ver que existen árboles especiales. Bien. Veámoslo gráficamente. Tenemos aquí el nodo raíz. Este nodo raíz, ¿sí? Es el ancestro de todos estos nodos, ¿sí? De todos. Bien. Y todos estos nodos son descendientes del nodo raíz. Bien. Estos son los nodos hojas. ¿Por qué? Porque son aquellos que no tienen hijos, ¿sí? Los del último nivel, que son los que no tienen hijos. Y este es el subárbol, en este caso el subárbol izquierdo, que va por la rama izquierda, y este es el subárbol derecho. Vamos a ver que la raíz, ¿sí? Está en nivel 0, ¿sí? ¿Qué distancia tiene? Por ejemplo, este va a estar a 0, 1, 2. Va a ser el nivel 2, ¿sí? De estos nodos están al nivel 2 porque es la distancia que tienen a la raíz. ¿Sí? Bien. Estos van a estar a nivel 1. Volvemos otra vez. Volvemos para atrás. Y vamos a ver qué grado en este caso tiene este nodo, ¿sí? Porque habíamos dicho, el nivel es la distancia que tiene cada nodo a la raíz, ¿sí? En este caso, estos nodos son todos de nivel 1, estos nodos son nodos hermanos, estos nodos son nodos hermanos, ¿sí? Pero todos estos nodos son descendientes de una única raíz. Ahora, estos nodos son descendientes de este y estos nodos son hijos descendientes de este, pero todos son descendientes de la raíz, ¿sí? Bien, y la raíz es ancestro de todos estos. Ahora, este es padre de estos dos y este es padre de estos tres. ¿Qué grado de nivel, o sea, qué grado, perdón, tiene cada uno de estos nodos? Este nodo tiene 2, grado 2, y este nodo tiene grado 3, ¿sí? Bien. Y el nodo raíz en este caso tiene grado 2, porque tiene 2 hijos solamente, ¿sí? A pesar de que tiene todos estos descendientes. Bien. ¿Se entiende? Recuerden, chicos, que cuando no entienden algo que se dice en estas explicaciones teóricas, ustedes tienen un foro para preguntar y también tienen la mensajería interna para comunicarse conmigo en caso de si hay algo de lo que yo digo en estas presentaciones, ustedes no entienden qué terminología uso o la explicación que di no les resultó clara. Bien.
Seguimos con la terminología básica. Vamos a ver ahora en este caso de este árbol. Estamos hablando por ahora de estructura de datos árbol solamente, ¿sí? Bien. Fíjense que está gráficamente, se representa así, el nodo raíz, ¿sí? Con sus hijos, bien, a través de una flecha que representa la rama, el enlace de los padres con los hijos. Dice, hijo izquierdo del nodo raíz. Es el nodo, así hablamos, ¿sí? No decimos es el 3, sino que decimos es el nodo que contiene el 3, ¿sí? Bien. El nodo raíz es el nodo que contiene el 8. Nodo padre de nodos que contienen el 1 y el 6. ¿Cuáles son los nodos que contienen el 1 y el 6? Su nodo padre es el nodo que contiene el 3. ¿Sí? Bien. Dice nodos hojas. ¿Cuáles son los nodos hojas? Son aquellos que no tienen hijos. ¿Se acuerdan entonces? Son el nodo que contiene el 1, el nodo que contiene el 4, el nodo que contiene el 7 y el nodo que contiene el 13. Bien, sigamos. Dice nodos hermanos. O sea, ¿cuáles son los nodos hermanos? Recuerden que los nodos hermanos son aquellos que comparten el padre, ¿sí? No el ancestro, sino el padre. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 6 son hermanos porque su padre es el 3. El 4 y el 7 son hermanos porque, ¿sí? Comparten, comparten el padre que es el 6, el nodo que contiene el 6. Y el 3 y el 10 porque su padre común es el nodo que contiene el 8, o sea, el nodo que contiene el 3 y el nodo que contiene el 10, ¿sí? Bien. Ancestros de nodos que contienen el 14. Veamos, este es el 14. ¿Cuáles son sus ancestros? Y el nodo que contiene el 14 y sus ancestros son su padre, que es el nodo que contiene el 10, y la raíz, que es el nodo que contiene el 8. Descendientes de nodo que contiene 3. Este es el nodo que contiene el 3. Los descendientes son el nodo que contiene el 1, el que contiene el 6, el que contiene el 4 y el nodo que contiene el 7. ¿Sí? Todos estos son sus descendientes. Sus hijos son el 1 y el 6 solamente, pero descendientes son también los hijos de sus hijos. ¿Sí? Bien. Subárbol derecho del nodo raíz. ¿Sí? Bien, dice aquí, subárbol derecho. Este es el subárbol derecho del nodo raíz. ¿Sí? Y dice que contiene, ¿sí? Este subárbol contiene el 10, o sea, contiene el nodo que contiene el 10, es el nodo raíz del subárbol derecho del nodo raíz. ¿Sí? Bien, podemos analizar, bueno, ¿y el subárbol izquierdo cuál es? Es este, ¿sí? Y es el que contiene, o sea, el que es raíz es el nodo que contiene el 3, es la raíz del subárbol izquierdo de la raíz, que es el nodo que contiene el 8. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de un árbol, o sea, hablamos de un árbol o árbol binario, ¿qué diferencia hay? Bien, el árbol en general es aquel que no tiene límite límite en el grado máximo de sus nodos. Por ejemplo, el árbol que vimos antes, que era un árbol mudo, que un nodo tenía 3 hijos, otro tenía 2 hijos, ¿sí? No tiene límite en el grado. ¿Se acuerdan que el grado es el número de hijos que tiene cada nodo? ¿Sí? Pero, si bien no tiene ninguna limitación, ese árbol, sí, esa cantidad de nodos, o sea, son árboles enarios porque puede tener n cantidad de nodos, por supuesto que es un número positivo y finito. Bien. Ahora, cuando hablamos de árbol binario,
¿sí? Por ahora, árbol binario, hablamos de aquellos árboles que tienen como máximo 2 hijos sus nodos, o sea que tiene como máximo el grado es 2, ¿sí? Cada nodo puede tener hasta 2 hijos, ¿sí? Como máximo. Bien, ahora, entonces teníamos árbol en general, el árbol en general puede tener n nodos, o sea, n hijos puede tener cada nodo, ¿sí? Luego tenemos el árbol binario, que el árbol binario es aquel que tiene, cada nodo tiene como máximo 2 hijos. Pero luego ahora tenemos el árbol binario de búsqueda, que a su vez tiene otra condición que es un requisito de orden, ¿sí? O sea, vamos a tener el requisito de tener cada nodo como máximo 2 hijos, pero además tener un orden, ¿sí? Una relación de orden, ¿sí? Fíjense que la relación de orden es que el hijo izquierdo, o sea, es el árbol, o sea, el padre siempre va a ser mayor que su hijo izquierdo, o sea, el contenido, ¿no? El contenido del nodo va a ser, del nodo padre va a ser mayor que el contenido del nodo de su hijo izquierdo y menor que el contenido de su hijo derecho, ¿sí? Y no permitimos repetición, ¿sí? Elementos repetidos en los árboles binarios de búsqueda. Fíjense, dice, la estructura de datos que guarda información no repetida, ¿sí? No repetida, en que cada nodo apunta como máximo a 2 nodos y además cumple con un ordenamiento, ¿sí? O sea, una relación de orden, de modo que para cada nodo, cada elemento del árbol binario de búsqueda, los elementos menores están a su izquierda, en el subárbol izquierdo, y los elementos mayores están a su derecha, en el subárbol derecho. ¿Sí? Observen. Tenemos, la raíz es el nodo que contiene el 27. O sea, el primer elemento que nosotros colocamos en el árbol binario de búsqueda es su raíz. ¿Sí? Siempre es así. Luego, si vamos a colocar otro nodo, ¿sí? Ese nodo, su contenido, si es menor, ¿sí? Que el contenido de la raíz, del nodo raíz, entonces va a la izquierda, ¿sí? Si es mayor, ¿sí? Va a la derecha. Observen, este contenido es menor que el contenido de la raíz y este es mayor que el contenido de la raíz, ¿sí? Un árbol, fíjense, este es un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque se cumple que cada nodo tiene como máximo 2 hijos, pero a su vez se cumple la relación de orden. Fíjense que todos los elementos, ¿sí? Contenidos en los nodos hijos, ¿sí? Si son menores están a la izquierda, si son mayores que el contenido del nodo raíz, están a la derecha, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Justamente por eso, al tener esta forma de orden, ayuda a las búsquedas. Bien, ahora estamos viéndolo todo a nivel lógico, ¿no? ¿Qué operaciones necesita un árbol? Ahora hablamos de un árbol binario de búsqueda. Bueno, las operaciones son crear, insertar, suprimir, ¿sí? Crear, insertar, suprimir, árbol vacío, está y limpiar, ¿sí? Fíjense que tiene las mismas operaciones que una lista enlazada, ¿sí? Bien. Su función de acceso, bien, la ubicación de cada elemento en el árbol satisface la siguiente regla. El valor de la clave de un elemento es mayor que el valor de la clave de cualquier elemento en su subárbol izquierdo y menor
que el valor de la clave de cualquier elemento en su subárbol derecho. ¿Sí? Hablamos de cualquier elemento. Volvemos otra vez a observar este árbol, ¿sí? Este. Porque nosotros hablamos de que de la raíz, todos los elementos de la raíz, ¿sí? Los elementos que están en la raíz contienen, ¿sí? Elementos menores en la parte, en su árbol izquierdo. Pero si observamos elementos mayores en la parte del subárbol derecho. Pero si observamos cada nodo en particular, aquí, por ejemplo, en el subárbol derecho, tenemos que para cada nodo se cumple esa relación, ¿sí? No solamente para la raíz, sino para cada nodo. Y así se va formando el árbol. Fíjense, el 47, el que contiene el 47, tiene el nodo que contiene el 32 a la izquierda, que es menor, y el nodo que contiene el 59 a la derecha, ¿sí? Aquí lo mismo, aquí tenemos el 14, si bien está en el subárbol izquierdo, que es menor, luego se cumple lo mismo para cada nodo. Fíjense, el 14, entonces viene el 7 y lo ubicamos a la izquierda del 14. Viene el 11, si bien es menor, ¿sí? Es menor que el contenido de la raíz, es menor que el contenido de 14, entonces venimos por el subárbol izquierdo. Pero aquí ya no es menor que el contenido 7, sino que es mayor. Entonces, en el del nodo, ¿sí? Del nodo que contiene el 7, se va a ubicar en la posición del hijo derecho, ¿sí? Bien. Eso tiene que quedar claro. Para cada nodo se cumple la función de acceso. ¿Sí? Bien. Veamos cada una de las operaciones necesarias para manipular o gestionar un árbol binario de búsqueda. Crear, bueno, se inicializa el árbol al estado vacío, la entrada ninguna, las precondiciones ninguna, la salida es el árbol y la postcondición es que el árbol está vacío. Se inicializa el árbol a nulo, ¿sí? Bien. O sea, ustedes ya o sea, nosotros acá ahora no estamos hablando de implementación, simplemente estamos hablando de las operaciones a nivel lógico, ¿sí? Todavía no hablamos de qué elementos o qué herramientas de programación o qué vamos a utilizar, ¿sí? Bien. El árbol vacío va a ser ¿cuál es la función? E indicar, o sea, testear si el árbol está vacío, o sea, si el árbol no contiene ningún elemento, ¿sí? La entrada es el árbol a ser testeado, las precondiciones que el árbol exista, ¿sí? O sea, que ya está inicializado. La salida está inicializado o contiene elementos, no sabemos. La salida es un valor booleano que ya saben que sí, es un valor booleano que se llama vacío, puede ser verdadero o falso. Y la postcondición es que este valor vacío, ¿sí? Este valor vacío es igual a si el árbol está vacío, o sea, si el árbol está vacío va a ser verdadero y si el árbol no está vacío va a ser falso. Bien. Suprimir del árbol. Valor a suprimir. O sea, fíjense, ojo con esto también, ¿sí? Volvemos otra vez a lo que indicamos en la lista, en las listas enlazadas, ¿sí? El suprimir del árbol, ¿sí? Es suprimir un valor que existe, ¿sí? Entonces, primero que sabemos que en el árbol binario de búsqueda no va a haber elementos repetidos, ¿sí? Entonces, la función. ¿Cuál es la función de suprimir del árbol el valor a suprimir? Bueno, quitar del árbol el elemento que está especificado en el parámetro. La entrada va a ser el árbol de quien queremos suprimir y el valor a suprimir, ¿sí? Las precondiciones que el árbol existe y que el valor a suprimir pertenece al árbol, ¿sí?
¿sí? No es que vamos a suprimir cualquier elemento, sino que esa es la condición, ¿sí? Que el árbol existe y además que existe, que el valor a suprimir pertenece al árbol, ¿sí? Como hacemos en la lista. Después, salida, el árbol cambiado, ¿sí? O sea, la postcondición va a ser que el árbol es igual al original sin el valor a suprimir. Las excepciones que se pueden plantear, bueno, plantea árbol vacío si el valor a suprimir no pertenece al árbol. El árbol no se modifica, ¿sí? Bien, o sea que se puede plantear por dos cosas. Se plantea que el árbol que esté vacío, entonces, bueno, se plantea la excepción árbol vacío, y si el valor a suprimir no pertenece al árbol, ¿sí? Se debe plantear la excepción de árbol vacío. Bien. Insertar en un árbol un nuevo elemento. Bien, entonces decimos, cuya función es añadir al árbol binario de búsqueda el nuevo elemento que se indica en el parámetro. ¿Sí? La entrada es el árbol y el nuevo elemento, y las precondiciones es que el árbol existe, la salida va a ser el árbol cambiado, y las postcondiciones, ¿sí? Las postcondiciones es que el árbol es igual al árbol original más un nuevo elemento. Bueno, en este caso no vamos a tener excepciones porque, como ustedes saben, estamos trabajando o sea, no se va a plantear ninguna excepción porque estamos trabajando con asignación dinámica, ¿sí? Y es una estructura de comportamiento dinámico y le vamos a añadir elementos hasta que tengamos límite de memoria. Bien. La función está, ¿sí? O sea, la operación está, perdón, ¿sí? Cuya función es indicar si un valor que pasamos por parámetro está o no está en el árbol, ¿sí? Si pertenece, indicar si pertenece al árbol. La entrada es el árbol y el valor, la precondición es que el árbol existe, ¿sí? Y la salida es un valor booleano, bueno, verdadero o falso, si está o no está ese valor. La postcondición es que está es igual al valor pertenece al árbol, ¿sí? Entonces, si esto es verdad, o sea, estará, si esta igualdad se da que es verdadera o falsa. Bien. Y la función limpiar, que bueno, lo que sabemos es que la función limpiar, a lo mismo que en la lista enlazada, libera los nodos que pudieran existir en el árbol, ¿sí? O sea, lo que hace es vaciar el árbol, pero limpiando, ¿sí? La memoria. Entrada es el árbol a vaciar, las precondiciones que el árbol existe, la salida va a ser árbol vacío y la postcondición que el árbol está vacío. Bien. Esta es la especificación del TAD a nivel lógico. Ahora vamos a ver el nivel de implementación. ¿Cómo vamos a representar un árbol binario de búsqueda en ADA? ¿Sí? Fíjense que acá aparece el tipo nodo, ¿sí? Tal cual con la declaración incompleta, ¿sí? Que se nombra aquí solamente, decimos type tipo nodo, ¿sí? Esta es la declaración incompleta. Y luego decimos tipo árbol is access tipo nodo, o sea, el tipo árbol va a ser un puntero, ¿sí? Que apunta a el tipo nodo, ¿sí? Bien. Entonces ahora completamos la definición de tipo nodo, la declaración del tipo nodo. Type tipo nodo is, ¿sí? Es muy similar a la lista enlazada, ¿sí? Que estuvimos viendo hasta ahora, que luego después aplicamos para representar
para representar las pilas dinámicas, las colas dinámicas, ¿sí? Bien, pero con la particularidad ahora, bueno, entonces, un nodo, ¿qué va a ser? Un registro, fíjense, un registro que tiene un campo info, o sea, un campo info que va a ser de tipo elem, ¿sí? Vamos, acá lo estamos viendo genérico, aquí va a poder haber cualquier tipo legal, ¿sí? Entero, flotante, cadena, float, chat, de tipo, otro tipo, un tipo registro, una lista, ¿sí? Cualquier tipo, cualquier estructura de datos legal, ¿sí? Vamos a poder ponerla en el campo info. Pero, y tenemos dos campos, izquierda y derecha, donde vamos a tener los enlaces, ¿sí? Que va a ser también de este tipo árbol, o sea, punteros a nodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos vamos a tener, cada elemento tiene opción de tener un hijo izquierdo y un hijo derecho, o sea, un enlace al hijo izquierdo y un enlace al hijo derecho. Y termina. Así se representa en ADA, ¿sí? Un tipo árbol, binario de búsqueda. Observen aquí gráficamente, ¿sí? Tenemos, es un nodo con el campo info de cualquier tipo legal, ¿sí? Y el puntero, ¿sí? A la raíz del subárbol izquierdo y el puntero a la raíz del subárbol derecho. ¿Por qué? Porque hablábamos nosotros de cómo esta es la raíz, ¿sí? Pero a su vez el subárbol izquierdo, cada subárbol izquierdo tiene su raíz, ¿sí? Esta es la raíz del subárbol izquierdo de la raíz, ¿sí? Esta es la del subárbol izquierdo de la raíz. Esta es la raíz del subárbol derecho de la raíz. Pero a su vez, este es la raíz del subárbol derecho de este y así sucesivamente, ¿sí? Por eso lo vemos aquí en el gráfico. Bien. Y ahora lo que vamos a ver, solo la especificación, ¿sí? O sea, en esta clase vamos a ver tranquilos hasta la especificación. Luego vamos a ver el cuerpo en la clase siguiente o en la parte siguiente de esta clase respecto del tab árbol binario de búsqueda. Porque son muchas las cuestiones que tenemos que tener al programar cada una de las operaciones, ¿sí? Bien. En la especificación, bueno, aquí tenemos, ¿sí? Los parámetros de instanciación que van a ser el tipo elemento, que es privado, ¿sí? Y este es el genérico. Y aquí vamos a tener funciones y procedimientos que van a ser parámetros de instanciación, ¿sí? En este caso, tenemos la función menor y la función mayor. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para trabajar, ¿sí? Ver si es menor o si es mayor para ver en qué subárbol insertamos los elementos. Y también después cuando buscamos, ¿sí? Si vamos a ir por el subárbol izquierdo o por el subárbol derecho. Entonces vamos a necesitar la función menor y mayor, ¿sí? Donde aquí vamos a tener, bueno, según el tipo de elemento, ustedes saben cuando se instancia, ¿sí? Es dos elementos que se comparan, ¿sí? Y retornan boolean. Esto va a ser de tipo elemento. Y el procedimiento put, porque vamos a usar para poder mostrar los elementos del árbol, ¿sí? Y que va a ser de tipo elemento. Estos son los parámetros de instanciación. Luego tenemos el package, donde tenemos específicamente aquí vamos a tener la parte pública, ¿sí? Tenemos el tipo type, tipo elemento is private, que luego después lo vamos a definir en la parte privada, ¿sí? Y bueno, y aquí tenemos cada una de las funciones y procedimientos, o sea, de las operaciones que nosotros
antes en la parte lógica hablábamos en la especificación sin introducirnos en el lenguaje, ¿sí? ¿Qué necesitábamos para gestionar un árbol? Acá pusimos prosidio crear, ¿sí? Que tenemos, bueno, raíz de tipo salida, tipo árbol, que es inicializar el árbol a nulo, ¿sí? La raíz a nulo. Entonces, si inicializamos la raíz a nulo, sabemos que cuando nosotros declaramos un puntero en ADA, ya directamente se inicializa en nulo. Luego tenemos la función vacío, ¿sí? Donde también tenemos como parámetro raíz de tipo árbol, ¿sí? Que va a ser el puntero. Siempre hablamos de raíz. ¿Por qué? Porque el árbol se puede acceder a través de su raíz, no por cualquier nodo de manera directa, sino lo hacemos recorriendo a partir de la raíz o vamos a su árbol izquierdo o vamos al subárbol derecho. Entonces recuerden como en la lista enlazada es el puntero lista, ¿sí? El puntero externo, en los árboles binarios de búsqueda tenemos la raíz como puntero externo, ¿sí? Bien. Luego tenemos el procedimiento insertar, donde vamos a tener la raíz que, bueno, se va a modificar porque, o sea, se va a modificar este puntero porque vamos a tener un elemento más, ¿sí? En el suprimir lo mismo, ¿sí? Y el valor a suprimir, recuerden que no debe faltar, porque para poder suprimirlo debe estar en el árbol. Luego la función está, ¿sí? Que va a ser, va a tener como parámetro la raíz, ¿sí? Que es de tipo puntero, y el elemento buscado, ¿sí? Que va a ser de tipo elemento, y retorna un booleano. El procedimiento limpiar, el prosidio limpiar, que aquí lo que va a tener es PTR, ¿sí? ¿Por qué hablamos de PTR? Ya no vamos a hablar de raíz, porque recuerden que aquí vamos a liberar nodos, entonces no podemos liberar, o sea, en la raíz usamos PTR, ¿sí? Como elemento auxiliar. Luego tenemos estos tres funciones ahora, ¿sí? Recuerden que como el tipo el tipo del árbol es privado, ¿sí? Los campos izquierdo, derecho e info no son accesibles al usuario, entonces nosotros en la unidad cliente no podemos usar raíz o ptr.isc o ptr.der, ¿sí? Entonces usamos estas funciones para poder obtener. En este caso, la función info nos va a devolver un tipo elemento, cualquiera sea el elemento, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando en un paquete genérico, y la función izquierdo y derecho siempre nos va a devolver un puntero al árbol binario, ¿sí? Al nodo del árbol binario. Bien. O sea, ¿qué nos va a devolver? En este caso, según sea, este puede ser cualquiera, puede ser la raíz o cualquiera, nos va de cualquier nodo del árbol, nos va a devolver en este caso un puntero a la raíz del subárbol izquierdo de este nodo. Y este nos va a devolver un puntero a la raíz, al nodo raíz del subárbol derecho de este puntero. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos árbol vacío, un tipo excepción, ¿sí? Que recuerden que después hacen el manejador o deben programar el manejador de la excepción en la unidad cliente o en el módulo que use este paquete. Y el private, donde aquí va la declaración de tipo, que es la parte privada, no visible al usuario, que lo que iría allí es lo que vimos antes, que es esto, ¿sí? La declaración de tipo. Bien, por hoy es todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase o de luego más tarde en la videoconferencia que vamos a tener a las 17:30. Hasta luego.